mientras está grabando el video, continúa encodando el video. Continuamos. Entonces, la segunda parte es, vamos a hablar un poco de Gardner y de su teoría de las inteligencias múltiples. Eh, la verdad, perdón, ¿quién es Howard Gardner? Bueno, Howard Gardner es psicólogo, por supuesto, y es posiblemente una de las mentes más importantes en el estudio de la inteligencia en nuestros últimos años. Su teoría quizás hoy en día es altamente criticada, pero, ojo, pero número uno, sigue siendo utilizada. Número dos, es una teoría que desde que ha sido propuesta se ha mantenido en el tiempo y ha recibido bastantes, han recibido muy pocas modificaciones. Eh, la evidencia empírica la ha sostenido y bueno, en general, sirvió para romper el dique que mantenía contenido el concepto de inteligencia y empezó a incorporar otras cosas que si bien habían aparecido en teorías como la de Vernon, realmente no habían cobrado relevancia en el discurso científico. Eh, Garner, esto es bien importante, Garner, su enfoque es hacia o desde la neuropsicología. ¿Ok? Eso significa que la propuesta de Garner está basada específicamente en el estudio, en estudios neuropsicológicos. Sin embargo, cuidado, no es una teoría biológica. ¿Ok? Lo que Gardner propone es establecer una correlación entre procesos mentales específicos y actividades cerebrales específicas. ¿Ok? Sus observaciones, vamos a ver aquí está perfecto. Sus observaciones a lo largo de, wow, creo que fueron 10 años más o menos, de tanto personas saludables como personas con problemas neuropsicológicos, es lo que finalmente va a servir de base para construir la teoría de las inteligencias múltiples. Ahora, lo importante de esta teoría, ¿ok? Es que es una teoría completamente empírica. Es decir, esto no se basa en ningún texto fundacional, esto no se basa en una noción de inteligencia específica o rígida, más allá de la facultad facilitadora que ayuda o sí que potencia la capacidad de los seres humanos. Eh, Eso significa, al final del día, que las inteligencias que va a proponer Gardner son producto de lo que él observa, como les dije anteriormente, no de ningún supuesto hipotético. En ese sentido, la mejor manera que ustedes van a tener para pensar sobre la teoría de las inteligencias múltiples es que son un conjunto de reglas que Gardner propone eh, que de cumplirse cada una de ellas, entonces se puede hablar de una inteligencia. Es decir, esto es como un diagnóstico del DSM. Tengo una serie de criterios. Si todos esos criterios se cumplen, entonces esto que estoy observando es un tipo de inteligencia. Ya luego veremos
eh, ya veremos qué nombre le ponemos, ¿no? Un tema que es importante es que eh, para Gardner no rechaza la noción de un factor G. Lo que Gardner apunta es a decir, en el mejor de los casos, el factor G es un constructo matemático y en el peor de los casos solamente mide un aspecto muy particular de la inteligencia humana. ¿Ok? Leo textualmente las palabras de Gardner cuando nos dice, en lugar de basarnos en los resultados de instrumentos psicométricos, echándole así como echándole tierrita a Spearman, propuso un conjunto de 8 criterios separados. Repasé de arriba abajo la literatura científica pertinente en busca de pruebas de la existencia de distintas facultades. De hecho, y al igual que Galton y Binet, empecé con unas facultades estrechamente relacionadas con unas modalidades sensoriales completas. Es decir, su investigación comenzó trabajando eh, con procesos pequeños y relacionados a la recepción de información. Naturalmente encontré distintos niveles de calidad en las investigaciones y diversas facultades candidatas. Sin embargo, y aún aceptando las pruebas disponibles, me preguntaba si una facultad dada cumplía satisfactoriamente el conjunto de criterios que había estipulado. Si era así, la consideraba una inteligencia humana. Otro punto importante, naturalmente aquí lo que estamos viendo es una inteligencia que solamente se explica o solamente se puede entender en el contexto del Homo sapiens, sino o bien buscaba otra manera de conceptuarla o bien la descartaba. Entonces, ¿cuáles son esos 8 criterios o reglas? Hay 2 criterios que proceden de la biología. Número 1, la posibilidad de que una inteligencia se pueda aislar en el caso de lesiones cerebrales. Con esto lo que nos está diciendo Gardner es, solamente voy a considerar inteligencia aquella facultad capacitadora humana que persista o que se dé en un lugar localizado del cerebro y que cualquier daño a la estructura neurológica no tenga repercusiones en el desempeño de esa facultad a menos que esa área se dañe. ¿Ok? Es como decir, por ejemplo, el área de Broca y el área de Wernicke, que son áreas claramente diferenciadas. Puede haber daño cerebral sin que haya un impedimento del habla. Ahora, si hay un daño directamente en el área de Broca o no de Wernicke, hay una pérdida de la comprensión o de la producción respectivamente. Número 2. Esta inteligencia debe tener una historia evolutiva posible. ¿Ok? Es decir, cuando yo vea evidencia de esta inteligencia, debo ser capaz de mirar la historia del desarrollo filogenético del ser humano y poder contar de dónde surge, cuál es la presión evolutiva que lleva al desarrollo de esta facultad. Por ejemplo, podemos inferir que los homínidos primitivos tenían una buena aptitud espacial para orientarse en esos terrenos y hoy en día podemos estudiar la capacidad espacial muy desarrollada de otras especies de mamíferos. ¿Ok? Es decir, si yo localizo una inteligencia, debe haber vestigios de esto en el pasado. Si, por ejemplo, la inteligencia espacial se debe, por ejemplo, hipotéticamente se va a relacionar entonces con la presión evolutiva que tuvimos los mamíferos, sobre todo los homínidos, para desarrollar un sistema sensorial que nos permitiese evaluar nuestro entorno para movernos con más facilidad en él y al mismo tiempo para defendernos de los depredadores.
Luego, los siguientes dos criterios proceden del análisis lógico. La existencia de una o más operaciones identificables que desempeñen una función esencial o central. ¿Ok? Fíjense, voy a leerlo textualmente porque el tipo lo explica muy bien. Cada inteligencia concreta opera en un entorno rico y abundante, normalmente en conjunción con otras inteligencias. Sin embargo, o sea, básicamente en el mundo normal, común y silvestre, todas las inteligencias están funcionando al mismo tiempo. Desde un punto de vista analítico, es importante aislar las capacidades que parecen desempeñar una función básica esencial en una inteligencia. Es decir, para que algo se considere una inteligencia, vamos a poder identificar dentro de ese algo las operaciones que son nucleares de esa actividad. Si yo tengo una inteligencia verbal, ¿ok? Entonces, la producción de palabras es una función esencial. La comprensión de palabras es una función esencial. Y deben poder discriminarse claramente, ¿ok? Sin depender de ninguna otra inteligencia. Aquí hay un concepto que es muy importante que lo tengan presente porque muchas personas critican a Gardner precisamente porque no leen esto. Gardner habla de lo que de un concepto tal como núcleos intelectuales o subinteligencias. Eh, eh, una de las críticas, ya vamos a ver más adelante cuando veamos las 7 inteligencias originales de Gardner, digo originales porque hay una nueva, hay una octava y hay una novena que está a punto de entrar al modelo. Una de las críticas es que algunas de las inteligencias de Gardner son extraordinariamente amplias, tanto así que parece perderse su valor descriptivo. Y la respuesta que Gardner le da a eso es, pero ya va, yo nunca dije que mi inteligencia tenía, o sea, yo no te estoy diciendo que mi inteligencia es así de amplia o es una sola cosa que es una sola cosa, ¿no? Sino que ella está compuesta de subinteligencias que se agrupan, o sea, estos núcleos tienen suficientes cosas en común o suficientes características comunes o funciones nucleares comunes para estar organizadas en un mismo paquete. Número 4. Posibilidad de codificación en un sistema de símbolos. Básicamente, esta inteligencia, cualquiera que fuese, debe ser capaz de ser representada de forma simbólica. Lo que nos dice Gardner aquí es muy sencillo. Gardner apoya la idea de que una presión evolutiva nos ha llevado a desarrollar sistemas simbólicos que permiten la comunicación. Es decir, Gardner explica el lenguaje a través de la presión evolutiva. Si eso es así, una facultad inherente al ser humano debe tener la posibilidad de ser codificada y explicada en términos humanos. Las siguientes dos reglas vienen de la psicología evolutiva. Número 5. Un desarrollo bien diferenciado tiene que ver con lo que hemos hablado hasta ahora, que esto es algo que se debe ver claramente, que debe estar, que no debe depender de otras cosas, que no debe depender de otras fuerzas, que no debe depender de la interacción de otros fenómenos. Y un conjunto definible de actuaciones que indiquen un estado final. ¿Ok? Es decir, yo debería estar en capacidad de
poder decir una persona, a ver, de poder señalar lo que es un estado final de este desarrollo. Por ejemplo, decir o poder señalar y decir el proceso que lleva al razonamiento lógico matemático fue este, evolutivamente, paca, 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 y el estado final es este, tácata. Ahora, el estado final no tiene por qué ser absoluto, ¿ok? Un estado final, por ejemplo, estado final es lo que evolutivamente hemos llegado hasta este momento y decimos, bueno, el estado final es hasta aquí, ¿no? Dentro de 1000 años, si la humanidad sigue viva, lo dudo mucho, ya veremos, si dentro de 1000 años la humanidad sigue viva, o dentro de 10 millones de años, porque la evolución es increíblemente lenta, y cambia esa facultad, bueno, ese será el estado final. Finales que hacen uso de inteligencias concretas. Además, bueno, en líneas generales, eh, perdón, y también, sí. Y también eso tiene que ver con el desarrollo, aquí estoy hablando del desarrollo generacional. También esto tiene que ver con el desarrollo intersujeto, es decir, cuando un ser humano nace, tú puedes ver el desarrollo de esa facultad a lo largo de su vida hasta que llega a un estado final. Piensen en Piaget, ¿no? De cómo vamos del pensamiento mágico al pensamiento lógico-matemático o al pensamiento abstracto. La sexta regla se llama la existencia de los idiots savants, los prodigios y otras personas excepcionales. Una vez más, recordemos que el trabajo de Gardner es un trabajo basado en estudios empíricos que incluían el estudio de personas superdotadas. La observación de Gardner es, si algo es una facultad del ser humano, deben haber aquellas personas que sean extraordinariamente excepcionales en estas facultades, sin que necesariamente sean excepcionales en otras facultades. Por ejemplo, puede haber un gran músico sin que sea un gran matemático. Puede haber un gran matemático sin que sea un gran escritor, etcétera, 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 etcétera. Finalmente, los últimos dos criterios son que debe contar con respaldo de la psicología experimental, es decir, si esta facultad existe en el ser humano, debe ser observable y debe poder estudiarse en un ambiente de laboratorio. Y debe ser susceptible a la acumulación de evidencia o a su falseación. Y número 8, debe contar con el apoyo de datos psicométricos. ¿Ok? Es decir, debemos tener, una vez más, si esto es una facultad humana que se refleja en nuestros comportamientos, deberíamos estar en capacidad de desarrollar instrumentos de medición que nos permitan evaluarlos psicométricamente. Una guarda de reglitas, ¿no? Entonces, en su texto, su magnum opus, Frames of Mind, Gardner propone 7 inteligencias. Bien separadas, bien diferenciadas, que cumplen estos 8 criterios. Las primeras dos son la inteligencia lingüística y la lógico-matemática, donde la lingüística es una sensibilidad hacia el lenguaje hablado y escrito. Tiene que ver con la capacidad de aprender idiomas, tiene que ver con la capacidad de utilizar lenguaje para alcanzar objetivos, tiene que ver con la habilidad de usar dispositivos literarios en el lenguaje, tiene que ver con la creatividad en el uso del lenguaje.
Su contraparte, su hermana, la inteligencia lógico-matemática, supone la facultad para analizar problemas de una forma lógica. Obviamente esto involucra llevar a cabo operaciones matemáticas y tiene que ver o se asocia con el pensamiento científico. Eh, Estas dos inteligencias han sido las más criticadas en la teoría de las inteligencias múltiples porque son una vez más las inteligencias más vagas. O sea, bueno, inteligencia lingüística. Bueno, mira, ahí tú estás metiendo desde el tipo que se sabe todas las reglas de puntuación y no se pela una coma en un texto, pasando por William Shakespeare hasta un filólogo que te hace un rastreo de la raíz de la palabra, qué sé yo, arepa, y hace un estudio de sus conjugaciones. Entonces, claro, ahí hay un montón de cosas, ¿no? Y una vez más, aquí es cuando Gardner va a decir, ya va, cuidado. Aunque lo lingüístico está claramente diferente, o sea, aunque hay una inteligencia lingüística, hay subinteligencias dentro de la lingüística que tienen que ver ahí con producción, con comprensión, con dispositivos literarios, con con sintaxis, con semántica, etcétera, 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 etcétera. Lo mismo pasa con la inteligencia lógica matemática. No, bueno, esto es el pensamiento científico. Oye, bueno, claro, ahí abarcas todo, ¿no? O sea, es gigantesco. Una vez más Gardner dirá, no, bueno, ya va. O sea, hay actividades, hay rapidez numérica, hay subinteligencias, hay rapidez numérica, hay facultad lógica. O sea, cuidado, esto tiene subdivisiones. Las siguientes tres inteligencias destacan especialmente de las bellas artes. ¿Okay? La primera de ellas es la inteligencia musical, que supone una capacidad para interpretar, componer y apreciar pautas musicales. Suena un poco loco y, bueno, loco en el sentido de, ¿oh, qué? ¿Cómo? ¿What? ¿Qué? Bueno, porque claro, hasta ahora hemos hablado nada más de la inteligencia vista desde la psicometría y de lo cognitivo, ¿no? Que y desde la visión más americana, que supone una inteligencia basada en la resolución de problemas. Eh, pero claro, cuando tomamos en cuenta los 8 criterios de Gardner, pues sí, efectivamente, hay lugares especializados para la música en el sistema neurológico. Se puede rastrear evolutivamente el desarrollo de la música. Eh, Se puede ver el desarrollo intersujeto, o sea, se cumplen los criterios para esto. Y así es como Gardner nos dice, epa, ya va, inteligencia no tiene por qué ser salir bien en una prueba de IQ o resolver una ecuación. Inteligencia puede ser el tipo que es un demonio tocando la guitarra o que compone unas obras de arte increíbles. Eh, Para Gardner dice, bueno, yo creo que la inteligencia musical es análoga a la inteligencia lingüística y carece de sentido, tanto desde el punto de vista científico como lógico, llamar inteligencia a una de las dos, normalmente la lingüística, y llamar talento a la otra, normalmente musical. O sea, para la justificación de Gardner es, bueno, o sea, ya va. Entonces, es justo que yo a William Shakespeare diga que el tipo que es inteligente porque era un escritor increíble, pero Beethoven le diga solamente talentoso porque el tipo nada más componía música. Eso no tiene sentido, ¿no? O en otras palabras, lo que es bueno para el pavo es bueno para la pava. La segunda inteligencia tiene que ver con lo que él llama la inteligencia corporal sinestésica, que es una facultad para utilizar las partes de nuestro propio cuerpo. Eh, con la intencionalidad de obtener o de alcanzar un objetivo. ¿Qué vamos a ver típicamente o sea, quiénes son las personas que tienen altos niveles de inteligencia corporal sinestésica? Actores, deportistas, bailarines,
¿ok? Personas que practican yoga, maestros de yoga, esta capacidad, eh, la inteligencia corporal sinestésica involucra, por un lado, la propiocepción del cuerpo y involucra, por otro lado, la manipulación de la motricidad gruesa y de la motricidad fina. En otras palabras, es lo que divide el mundo entre la gente que sabe mover los pies y el que sabe bailar salsa casino. La tercera inteligencia que entra dentro de este mundo de las artes, entre comillas, es la inteligencia espacial, que supone la capacidad de reconocer y manipular pautas en espacios grandes. Aquí la tienen aquí abajito. ¿Ok? Esto es básicamente ubicación espacial. Eh, por ejemplo, los exploradores, ¿no? Estas personas que se meten en el bosque y saben muy bien, o sea, no se pierden. O, una vez más, el mundo se puede diferenciar entre las personas que se pierden en el estacionamiento de un centro comercial grande y las personas que no. Este, em, eh, también esta inteligencia cubre cosas como la estimación de tamaños, la estimación de distancia, eh, la estimación de masa, ¿ok? Pero también aplica para espacios reducidos, ¿ok? Para espacios pequeños. Y allí aparecen cosas como la exactitud, eh, la intuición relacionada a la posición de algo oculto. Por ejemplo, los cirujanos, ¿no? Que cuando cortan tienen que tener una buena idea de dónde están cortando. O sea, por saber que está debajo de lo que están cortando. Un jugador de ajedrez, ¿no? Que tiene que tener un concepto o tiene que tener claro los movimientos posibles en un espacio. Obviamente aquí también incluimos a artistas gráficos y arquitectos. Las dos últimas inteligencias en su lista original son lo que él llama las las inteligencias personales, eh, que son la inteligencia interpersonal y la inteligencia intrapersonal. La inteligencia interpersonal la vamos a ver un poquito más adelante cuando, o sea, no, disculpen. La inteligencia interpersonal es lo que eventualmente de los otros autores se anclarán para hablar de inteligencia social o de lo que Stenberg llamaba en la clase pasada la teoría o bueno, la inteligencia del mundo externo. ¿Ok? Eh, Tiene que ver con la capacidad para comprender y manipular, aunque suene horrible, intenciones, motivaciones y deseos en los otros. En otras palabras, tiene que ver con capacidad de trabajo en equipo. La inteligencia intrapersonal tiene que ver con la capacidad de la autocomprensión. Esto implica, aquí claro, aquí se habla de un self, ¿ok? Aquí entra un tema, o sea, básicamente entender cuáles son mis preocupaciones, cuáles son mis angustias, la manera en la que yo pienso. Aquí es como es una totalidad, ¿no? Se habla de tanto de procesos cognitivos como de procesos emocionales. De regular esos procesos y de ponerlos en acción en la vida de las personas. Eh, bueno, genial, ¿no? Eh, Obviamente esto va a servir de base para los modelos de inteligencia emocional que van a venir más adelante.
Em, Sin embargo, una vez más, como les dije, es más adelante, Gardner va a incorporar una octava inteligencia que se llama la inteligencia natural. Esa inteligencia natural se refiere a eh, la capacidad de la persona para operar en contextos lejanos a la civilización, o sea, la facultad para operar en contextos fuera de la civilización. Esta es la inteligencia que manifiestan personas como guardabosques, exploradores, personas que hacen camping, personas que trabajan a campo traviesa, personas que labran el campo. ¿Ok? Eh, este es el tipo de persona que, por ejemplo, reconoce cuáles son plantas venenosas, cuáles no, según su forma, según su sabor. Son las personas que reconocen, aun sin necesidad de tener un conocimiento científico al respecto, los periodos para sembrar cierto tipo de hortalizas, que reconocen los cambios climáticos antes que ocurran. Entonces, claro, ahí entra un componente, lo que antes llamábamos como la intuición o el green thumb, ¿no? O la mano verde. Pues claro, él lo está metiendo allí. Y en los últimos años se ha acumulado evidencia de una posible novena inteligencia que se llama inteligencia existencial, que se refiere a la capacidad que tenemos los seres humanos para hacernos preguntas metafísicas. Eh, Tiene que ver con la pregunta respecto a Dios, si Dios existe o no existe, la vida en el más allá, eh, el significado de la vida, estas preguntas increíblemente abstractas y densas, la naturaleza de la realidad, la naturaleza del mundo, eh, que muchas veces pertenecen a los grandes tratados filosóficos. Un tipo como, por ejemplo, Schopenhauer o un tipo como Nietzsche, que no son grandes lógicos matemáticos, son unos ensayistas regulares, pero tienen unas ideas muy profundas. Bueno, esa es una inteligencia que todavía oficialmente no está, pero va en camino va en camino de. Como les dije, de esta teoría eh, de las 8 inteligencias de Gardner, o 9 inteligencias de Gardner, eh, eh, se ha abierto el panorama del estudio de las inteligencias. Mm. Disculpen, para incorporar otras formas de inteligencia y otras maneras de conceptualizar la inteligencia más allá del razonamiento lógico-matemático. Eh, Como se darán cuenta, estas inteligencias que propone Gardner, al ser relativamente independientes, son al mismo tiempo son paralelas e independientes. Es decir, mi habilidad musical no tiene que ver con mi habilidad lógico-matemática ni con mi habilidad lingüística, pero las tres están allí y las tres están operando al mismo tiempo. O sea, todas las facultades están presentes en mayor o menor nivel en todos nosotros. Y hay una altísima variabilidad en el sentido que distintas personas, obviamente, pues cada uno de nosotros tendrá alguna combinación única de estas inteligencias. Y lo más interesante de esto, y lo más bonito de esto, es que ellas no están orientadas a un objetivo claro. ¿Qué quiero decir con esto? La inteligencia espacial y la inteligencia lógico-matemática pueden las dos construir un edificio. Pero la manera en que se aproximan a la tarea es drásticamente distinta. O digamos, una persona que tiene inteligencia espacial
importante, un savant de inteligencia artificial, de inteligencia espacial y un savant de inteligencia lógico-matemática. ¿No? Tú verás que de repente uno hace un plano brutal del edificio, como lo proyecta, como lo ve, y el otro dibuja una ecuación del tamaño de la pizarra, que es básicamente el modelo de las fuerzas que interactúan y la distribución de fuerza en el edificio. Entonces, bueno, continuemos con las siguientes inteligencias. La, la inteligencia que sigue eh, es la inteligencia emocional. Y esta inteligencia es preocupante. A ver. Eh, a ver cómo comenzar aquí. Es cierto, es cierto que la noción de inteligencia emocional ha existido por lo menos desde mediados de los años 70. De hecho, vemos que bueno, para Mayer, eh, uno de los primeros usos de la palabra, de la expresión inteligencia emocional es de Van Gent en 1953 y luego en una revista alemana en 1966. Ninguno de ellos publicaciones científicas, cabe destacar. Uno era un crítico literario hablando de unos personajes y el otro hablando de mujeres que no atienden a sus hijos. Este, ¿no? Como comentario cómico, dice, bueno, ¿y qué haces con una mujer que tiene poca inteligencia emocional? Pues le metes LSD. Caramba, caramba. Este, bueno, 1986, Payne nos habla de esta idea de que la supresión masiva de la emoción a través del mundo civilizado ha interrumpido nuestro desarrollo emocional. Eh, Se darán cuenta que Mayer activamente no señala a Gardner aquí y a su inteligencia intrapersonal. Y la razón detrás de eso, o la razón de ello, es que, como les dije anteriormente, recuerden que la inteligencia intrapersonal de Gardner está más preocupada con la comprensión del self, eh, del quién soy, más allá y no solamente del mundo emocional. Para Gardner, ok, aquí lo mencioné aquí abajo, eh, para Gardner, la inteligencia emocional, como la vamos a ver aquí, sería una subinteligencia de la inteligencia intrapersonal. Entonces, bueno, nada. El problema con la inteligencia emocional viene de la mano de la persona que populariza el término, que es nada más y nada menos un caballero llamado Daniel Goleman. Daniel Goleman escribe un libro llamado Inteligencia Emocional en 1995 que presenta el concepto en un lenguaje fácil de entender y fácil de procesar. Eh, el problema es que Goleman no es un psicólogo, Goleman era un periodista. Goleman lo que escribe, o sea, lo que hace es un trabajo de investigación donde se sienta a leer sobre las emociones y sobre este concepto que había empezado, de la que algunas personas habían comenzado a hablar, que es la inteligencia emocional. Y concentra toda esta literatura en el libro. El problema allí es que mezcla de fuentes, mezcla información tanto de fuentes científicas como de fuentes no científicas.
El segundo problema es que el libro tuvo esta particularidad, típico esto de estas cosas que eh, pasan en un momento adecuado, en el contexto adecuado. El libro explotó en popularidad eh, y fue adoptado más allá del contexto psicológico en el área de educación, el área de en áreas de neurología, fue adoptado por políticas, por políticos para ejecutar políticas públicas, programas de escuelas, etcétera, 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 etcétera. Entonces se construyó esta idea de inteligencia emocional que desafortunadamente es muy vaga, promete un montón de cosas que la inteligencia emocional como la conocemos hoy en día y como la conocían los psicólogos no puede cumplir y en líneas generales eh, se, se convirtió en un término de argot popular que tenía muy poca validez científica. Eh, por ejemplo, Goldman decía que la inteligencia emocional era posiblemente el mejor indicador de bienestar individual y social. Eso no es cierto. Eh, bueno, nada, eh, la revista Time dedicó un volumen completo a esto. De aquí surgieron N más un millón de supuestos especialistas que daban talleres de formación de inteligencia emocional. En fin, eh, esto se volvió una gigantesca moda que afortunadamente como buena moda ya pasó, ahora estamos en otra cosa. Pero que bueno, le hizo mucho daño a esta área de investigación. Estos autores, por ejemplo, Mayer, este señor, disculpen, que escribe este artículo, este, eh, han dedicado una parte importante de su vida y de su vida académica a estudiar la inteligencia emocional, ¿no? Y lo cierto es que allí hay algo que merece ser estudiado. Y tenemos bastante evidencia empírica que le da apoyo. Pasa es que, bueno, ha tocado separar ha tocado separar la noción de inteligencia emocional de ese discurso doxa bueno, que lo convirtió en algo de la cultura pop. Eh, Naturalmente sabemos entonces que aquí estamos hablando de dos cosas en particular, la inteligencia y la emoción. Sabemos que la emoción, no, perdón, que la emoción forma parte de el triángulo de procesos cognitivos. Recuerden que los procesos cognitivos, perdón, el cuadrado de los procesos cognitivos. Recuerden que los procesos cognitivos se pueden picar en cuatro: emoción, cognición, de los procesos mentales o de las operaciones mentales se pueden picar en cuatro: procesos emocionales, procesos cognitivos, procesos de conciencia y procesos motivacionales. Por eso le dedicamos una materia a cada una de ellas. Eh, eh, Cuando dije que era un triángulo es porque básicamente los psicólogos le hemos dedicado bastante poco a la conciencia. De hecho, nuestras tres áreas de investigación por excelencia son la motivación, la emoción y la cognición. Eh, claro, ustedes ya saben, la motivación es lo que guía el organismo a la persecución de metas. La cognición es procesamiento de la información y las emociones, pues
Las emociones son el conjunto de cambios biológicos acompañados de una experiencia subjetiva que tienen un impacto en el comportamiento de los seres humanos, en realidad de los animales en general, pero aquí estamos hablando de las emociones complejas de los seres humanos. ¿Ok? Las emociones, de una perspectiva evolutiva, parecen haber evolucionado en las especies mamíferas como una señal interna que busca dar respuesta a los cambios bruscos entre el individuo y el ambiente. ¿Ok? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Yo veo o sea, mis antepasados, nuestros antepasados, veían unos ojos amarillos en la noche. Eso les hacía, o sea, ahí básicamente producía miedo. Y desde ese miedo funcionaba como una motivación para salir huyendo, ¿no? Es decir, para moverme o para meterme en un sitio donde yo deje de experimentar esta emoción. Aquí te conozco unos ejemplos interesantes. La rabia surge en respuesta de amenazas o la injusticia, el miedo del riesgo percibido, la felicidad de situaciones de satisfacción, y el asco de situaciones aversivas. Eh, Obviamente cada emoción organiza algunas respuestas comportamentales básicas, ¿no? Por ejemplo, el miedo es el encargado de organizar el estímulo de parálisis huida, perdón, el instinto de parálisis huida. La rabia gestiona la agresividad y la violencia. También gestiona mecanismos atencionales. Entonces, cuando nos estamos refiriendo, claro, cuando hablamos de inteligencia, naturalmente sabemos que inteligencia ha estado muy imbricado durante todo el desarrollo científico del término a la noción de cognición. Por lo tanto, cuando hablamos de inteligencia emocional, estamos hablando de una cierta relación entre el mundo emocional y el mundo cognitivo. ¿Ok? Específicamente, esta parte es muy cómica, pero no la vamos a ver. Específicamente, decimos entonces que la inteligencia emocional es la facultad de percibir los estados emocionales propios y de otras personas, de controlarlos y de orientarlos hacia metas o consecución de objetivos. ¿Ok? Percepción, control, organización. Por ejemplo, yo puedo decir, wow, estoy increíblemente molesto porque me dijeron una mentira. Entonces, pero en vez de caer a gritos, voy a respirar hondo 3 veces, voy a tomarme algo, voy a relajarme y luego voy a hablar con la persona que me dijo la mentira. En líneas generales, no hay muchos modelos de inteligencia emocional. Aquí vamos a ver solamente uno, que es el más popular. Pero en líneas generales, los modelos se pueden separar en dos grupos: modelos específicos y modelos integrativos. Los modelos específicos son aquellos que establecen que la inteligencia emocional está organizada en subcomponentes. ¿Okay? Por ejemplo, una inteligencia emocional puede tener, que se vamos a decir, 7 subcomponentes. Aquí puede ser reconocimiento facial de las emociones, aquí puede ser reconocimiento subjetivo de las emociones, aquí puede ser control de impulsos, etcétera, 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 etcétera.
Y que cada uno de ellos está claramente, o sea, pueden interactuar entre ellos y normalmente nuestros comportamientos emocionales involucran un conjunto, o sea, un trabajo conjunto de todos estos, pero en líneas generales son teóricamente independientes los unos de los otros y se pueden medir de forma independiente. Los modelos integrativos conceden que pues, sí existen subcategorías o que la inteligencia emocional se puede dividir en distintos aspectos, pero que al final del día todos ellos se integran en una sola inteligencia global, como un factor G de las emociones, si lo quieren ver en esos términos. ¿Ok? Repito, tenemos subcategorías o tenemos distintas formas de atender nuestro mundo emocional o de comprender nuestro mundo emocional. Eh, pero al final del día ellas interactúan, están profundamente imbricadas y llevan a una sola entidad o a una sola inteligencia emocional global. Un ejemplo de esto es el modelo de Mayer. Obviamente el tipo va a vender su cosa en el texto que le escribe, eh, que es el que se conoce como el modelo de las cuatro ramas y que se resume en esta tabla que está acá. ¿Okay? Básicamente, si lo quieren ver de la siguiente manera, pueden pensar que eh, eh, Mayer reconoce que hay cuatro áreas específicas de la inteligencia emocional y que esas áreas contienen una serie de subcomponentes, pero que todas estas áreas interactúan al final del día, o sea que esta diferenciación es una diferenciación académica, más no es una diferenciación empíricamente cierta, es decir, al final del día todo esto está interactuando al mismo tiempo. Las cuatro áreas son las siguientes: percepción y expresión de las emociones. Dentro de esto nos encontramos con la capacidad de identificar las emociones propias y de expresar nuestros estados internos, nuestros sentimientos y nuestros pensamientos. Eh, También, ¿ok? Una segunda parte o un segundo componente es la identificación y la expresión de emociones en otras personas, en el arte o en el lenguaje. Eh, Al final del día, lo que subyace a esta rama es la identificación de las emociones. Eh, por ejemplo, hay personas que pueden presentar percepción, o perdón, que eh, pueden reconocer cambios en su cuerpo relacionados a una de estas emociones, pero en el proceso de percepción se pierde algo, ¿no? Entonces, es esta gente que no te dice tengo ansiedad o tengo miedo, sino me duele el pecho. Y o puede incluso haber una percepción de la emoción, decir, oye, estoy sintiendo miedo, siento la presión en el pecho, siento taquicardia, algo malo me va a pasar, tengo la idea que creo que tengo miedo, creo que tengo ansiedad, y cuando alguien le pregunta qué sientes, no sé, como una presión en el pecho, no sé qué tengo, ¿no? Eso es un ejemplo de cómo esta área, o sea, de cómo estos elementos interactúan. Eh, Al final del día, una percepción adecuada de la emoción viene acompañada de la capacidad de expresar lingüísticamente esa emoción. Recuerden lo que nos decía Gardner hace un ratico, o sea, si los seres humanos desarrollamos un sistema simbólico para representar la experiencia humana, pues lo humano debería, o sea, de alguna manera lo deberíamos poder poner en palabras. Sabemos que eso no pasa siempre, sabemos que de hecho,
Uno de los conceptos básicos de la psicoterapia, incluso sobre todo, por ejemplo, de los lacanianos, es precisamente que los seres humanos no hay, o sea, cuando tenemos unos montón de rollos, no encontramos las palabras adecuadas o no tenemos la capacidad de significar aquello que está en nosotros, que identificamos, pero no le ponemos el nombre. No podemos ponerle el nombre. Este, esta es aquí otra facultad, por ejemplo, esta es las personas que ven un cuadro y dicen, este cuadro me da tristeza, o este cuadro me transmite tristeza, o el autor que dibujó esto pues, debió haber estado triste o feliz, o estaba celebrando la vida, etcétera, 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 etcétera. La segunda rama se llama asimilación de la emoción en el pensamiento. Eh, Sabemos que típicamente a ver, en el argot popular diferenciamos e incluso oponemos la emoción del pensamiento. Decimos que las personas emocionales no pueden pensar objetivamente. Eh, esto es falso, esto es absolutamente falso, es ridículo. La asimilación de la emoción al pensamiento es la capacidad que nosotros tenemos para integrar, para integrar el mundo emocional en el mundo emocional. Suena casi como un tipo así, lo que me falta es decir la ropa hippie. Es la capacidad que tenemos para relacionar e integrar la experiencia subjetiva de nuestras emociones con nuestra conciencia y nuestros procesos cognitivos. Eh, por ejemplo, el hecho de que yo sienta miedo porque tengo que entregar un trabajo y entonces yo diga, coño, tengo que hacer el trabajo, lo tengo que entregar pasado mañana, qué ansiedad, Dios mío, sabes que lo voy a hacer ahora, ¿no? Eh, no integrar, o lo contrario a eso es, como tengo miedo porque este trabajo lo tengo que entregar pasado mañana, lo voy a ignorar por completo y me voy a poner a ver televisión. Y así es como nace la procrastinación. Este. eh, entonces, naturalmente, como se darán cuenta, esto implica en una gran medida la capacidad de entender nuestras emociones y la capacidad de reconocerlas. Este, esta facultad integrativa, por ejemplo, esto es perfecto si ustedes busquen en YouTube el experimento de los niños con malvaviscos, que es un experimento que se hace para control de estímulos. Se le coloca un malvavisco al niño y se le ofrece que se lo puede comer cuando él quiera, pero si espera 5 minutos, le van a dar 2 malvaviscos en vez de uno. Entonces, eh, asimilación de las emociones, ¿sabes? El darme cuenta que me provoca y decir, bueno, pero ya va, o sea, sí, pero si no me lo como y espero mis 5 minutos, voy a ganarme el doble. Y como me gustan burda, me voy a ganar más, ¿no? Eh, por supuesto, estadísticamente los niños se comen el malvavisco antes de que pasen los 5 minutos, pero eso es otra historia. La tercera rama se llama comprensión y análisis de las emociones. Es la capacidad de categorizar adecuadamente las emociones, incluyendo emociones complejas y reconociendo emociones simultáneas. En segundo lugar, la comprensión, otra actividad, es la comprensión de relaciones asociadas con los cambios comprender relaciones asociadas con los cambios de emoción. Eh, Hay una frase que tienen los americanos que es perfecto para explicar esto, que es read the fucking room o read the room, ¿no? O sea, cuando entro a una habitación y inmediatamente percibo que algo está fuera de lugar y me doy cuenta y digo, wow, esto está como incómodo, ¿no? Eh, Aquí quiero hacer una salvedad
cuando hablan de emociones complejas, hablan de emociones como, por ejemplo, el amor, como la emoción o sea, de estar emocionado, de estar, oh, por Dios, qué emoción, ¿sabes? Por ejemplo, cuando te montas en una montaña rusa, ¿no? Y puedes experimentar al mismo tiempo miedo y felicidad. Una cosa loquísima, pero pasa, ¿no? Em, También esto tiene que ver con la capacidad de diferenciar o sea, los cambios biológicos de emociones. Eh, un ejemplo es las personas que tienen trastornos alimenticios de, por ejemplo, overeating, o sea, personas que comen demasiado, eh, pueden en muchas ocasiones llegan a confundir las sensaciones de ansiedad con la sensación de hambre. De hecho, existe tal cosa, o típicamente se habla de un concepto tal como el hambre por ansiedad, ¿no? Eh, Esa capacidad de poder decir, estoy sintiendo que tengo ganas de comer algo, pero no tengo hambre, sino que esto responde como una inquietud que estoy experimentando en este momento. Eso es saber etiquetar las emociones. Em, por eso es que, a ver, análisis, separar, o sea, agarro algo complejo, algo tan complejo como la experiencia fenomenológica de algo o de alguien, la descompongo y digo, estoy sintiendo esto y esto, y comprendo, ¿no? Y comprensión también implica ubicar el origen de. Por ejemplo, si yo soy una persona que sufre de ansiedad, aprender a identificar los estímulos ambientales que disparan los ataques de ansiedad. La cuarta, la cuarta actividad se llama la reflexión y regulación de la emoción. Eh, y esto comprende dos actividades principalmente. Primero que nada, una que se asocia con la apertura a la experiencia y es la apertura al sentir. Eh, a ver, por ejemplo, típico esta frase que decían mucho en mi infancia, los machos no lloran o los hombres no lloran, ¿no? O llorar es de niñas. Eh, Todo ese tipo de frases lo que tienen por detrás es la supresión emocional. Si estás triste, trágatelo. Eso no, tú no tienes por qué estar triste porque usted es un macho vernáculo pecho peludo. Hombre que se respeta y no muestra tristeza. Y después preguntan por qué los hombres somos un desastre emocional, ¿no? Una cosa, bueno. Entonces, claro, eh, eh, esto lo que implica, o la reflexión de la emoción, es no descartar la emoción. Por ejemplo, si estoy confundido por, qué sé yo, suponte, estoy casado y de repente conozco una persona y esta persona me hace como cosquillitas en el estómago, ¿no? En vez de, ¡no! ¡No! Y me corto los ojos y me desconecto de la manera más tóxica del mundo de esta persona y no le hablo más nunca. ¿Ok? Ya va, o sea, déjame abrirme a esto, déjame experimentar esta sensación que estoy teniendo de mariposas en el estómago para entender qué me está diciendo, para entender por qué, o sea, y claro, eh, eso no implica que le voy a montar cachos a mi esposa, no, no nada que ver, sino implica que a través de esto puedo conocerme mejor a mí mismo y puedo entender qué es lo que está pasando en mi mundo emocional. Por ejemplo, qué cosas de esta persona me atraen o me causan esta emoción, ¿no? Em, Obviamente la comprensión emocional involucra la habilidad de reconocer las emociones, y esto todo lo vimos. Ok. Eh, el modelo predice que los individuos inteligentemente emocionales suelen haber sido criados por padres
socioemocionalmente sensibles. ¿Ok? Es decir, el ambiente en el ambiente de desarrollo tiene un impacto muy importante y muy significativo en nuestro propio desarrollo emocional. Número dos, son capaces de comunicar y discutir sus sentimientos. Número tres, tienden a ser no defensivos. Número cuatro, son capaces de manejar efectivamente las emociones y, si así lo desean, desarrollar conocimiento experto en un área emocional específica como la estética, la moral, la responsabilidad ética, la resolución de problemas sociales, el liderazgo o los sentimientos espirituales. Eh, muchos de ustedes están viendo personalidad en este momento y aquí es la hora donde el profesor tiene que hablar del elefante en el cuarto. El elefante en el cuarto es eh, que al final viene siendo la crítica más dura que se le hace a la inteligencia emocional. De hecho, Mayer aquí mismo, él mismo lo dice, en nuestros primeros papers esto pasaba. La crítica más dura es que muchas de las cosas que se atribuyen a la inteligencia emocional también son explicadas y también se le atribuyen a los rasgos de personalidad. Entonces, cuando tú tienes un rasgo de personalidad, por ejemplo, como como el neuroticismo en el modelo del Big Five o en el modelo de Eysenck, que tiene que ver con gestión de las emociones, porque está profundamente relacionado con, sobre todo las emociones negativas, ¿no? Entonces tú dices, bueno, pero ya va. Una persona que sabe manejar, o sea, si yo sé manejar mis emociones negativas como la ansiedad, ¿eso es por mi neuroticismo o eso se debe a mi inteligencia emocional? Eh, Desafortunadamente la respuesta es que efectivamente, históricamente, eh, muchas de las actividades que se le han atribuido a la inteligencia emocional previamente se le habían atribuido a los rasgos de personalidad. Eh, y hay básicamente dos aproximaciones científicas a este problema. La primera aproximación es lo que se conoce como las aproximaciones puras que dicen, no, ya va. O sea, lo que puede haber es una correlación, ¿no? Un rasgo de personalidad, pero inteligencia emocional es una cosa y personalidad es otra distinta. Lo que nos falta son suficientes datos para poder separar claramente qué, cuáles son las responsabilidades de uno y cuáles son las responsabilidades de otro. O sea, qué actividades se le pueden atribuir a una y qué actividades se le pueden atribuir a otras. La segunda aproximación es esta que tienen en pantalla en este momento, que se conoce como los modelos mixtos. Los modelos mixtos lo que tratan de hacer o lo que describen es a la inteligencia emocional como efectivamente un conjunto de facultades cognitivas acompañado de disposiciones propias de rasgos de personalidad, que en conjunto construyen esta cosa más elaborada. Naturalmente, esta es la ruta de Goldman, ¿ok? Y esa ha sido históricamente la ruta de las personas que practican esto desde un enfoque no científico. Porque al final del día, la mayoría de la gente es pragmática, ¿no? Los académicos son los que nos ponemos con estas, tratar de poner cada cosa en su lugar. Em, No. Entonces, bueno, eh, cuando... Aquí está, claro. Aquí mencionan una parte interesante cuando hablan de Goldman, que dice que él más o menos,
Primero él decía que la inteligencia, el IQ, nada más predecía 20% del desempeño académico y laboral. Eso históricamente, algunos estudios sí, pero estás dejando por fuera un montón de estudios que no, que han demostrado que es mucho más alto. Y da a entender que el 80% se debe a la inteligencia emocional. Obviamente, cuando el desastre de constructo que propone Goldman se pone a prueba, no, las cuentas no dan, ¿no? Y bueno, Goldman finalmente dice, bueno, mira, primero yo prometí demasiado y segundo, la gente también me malinterpretó. Bueno, bueno, y ojo, de alguna manera no quiero con esto que se dé a entender que estoy criticando a Goldman o que estoy diciendo que, o sea, no, el tipo no es un pirata. El tipo es un reportero que hizo un trabajo muy importante como reportero y que describió un fenómeno bien interesante y lo hizo en un lenguaje que era accesible a las personas. Eso es mucho más de lo que típicamente hacemos los científicos. Entonces, claro, quizás para la estructura OCDE de la comunidad científica eso no estaba bien, pero en líneas generales para la gente sí. Em, bueno, aquí Mayer hace una visión de cómo ha ido mutando el concepto de inteligencia emocional desde una perspectiva de periodismo. Em, pues, ¿qué les puedo decir? Pueden echarle un ojo si les interesa, para nosotros no es realmente relevante. La pregunta quedaría de fondo, bueno, entonces, ¿es la inteligencia, los modelos mixtos son realmente inteligencia emocional? Pues Mayer considera que sí. Eh, en líneas generales, eh, si empezamos a evaluar el concepto de los modelos mixtos de inteligencia emocional con la lupa psicométrica, por supuesto que no. Sin embargo, si lo hacemos desde teorías más blandas, como la teoría, o sea, si lo comparamos, por ejemplo, con la teoría de la inteligencia, de la teoría de la inteligencia de Stenberg, o lo comparamos con la teoría de inteligencias múltiples de Gardner, o lo comparamos con la teoría eh, de inteligencia social, eh, todos estos autores están incorporando elementos que son propios de la personalidad. A ver, o sea, en el caso de Stenberg, por ejemplo, adaptabilidad social está claramente relacionado a extraversión. O sea, eh, eh, básicamente, en líneas generales, sí. Estos modelos pueden ser considerados modelos de inteligencia. Em, Quizás el valor, como lo explica Mayer, el valor aquí de la inteligencia emocional es que nos puede dar un sistema de tipificación y una categorización un poco más detallada eh, que las aproximaciones clásicas de personalidad, que bueno, ellas tampoco es que están excesivamente preocupadas por el aspecto emocional. Bueno, posteriormente aquí van a tener una parte donde les hablan de la historia de las medidas de inteligencia emocional. En líneas generales, quiero que sepan, hay una vez más dos grandes enfoques. Medidas de habilidad específica, básico, fácil. El experimento aquel de te coloco unas caras y tú tienes que reconocer la emoción de esas caras, ¿no? Eh, Aquí está, este es el experimento. Bueno, el instrumento, técnica. El Jackpart. Japanese Caucasian Brief Affect Recognition Test. Te van colocando una serie de fotos de personas de distintas nacionalidades, específicamente japoneses y caucásicos, mostrando distintas emociones, felicidad, tristeza, rabia. Tú tienes que seleccionar en cuál emoción te parece que la persona está experimentando. Em,
A ver, otro ejemplo por aquí es el STU, el Situational Test of Emotional Understanding, y el Situational Test of Emotional Management, el STEM. Son dos pruebas hermanas. El STU pregunta cosas sobre cómo reaccionan las personas a situaciones emocionales complicadas. Mientras que el STEM hace preguntas relacionadas a la manera en que la persona reaccionaría a ciertas situaciones. Eh, por otro lado, las mediciones integrativas son aquellas mediciones que hacen una evaluación general. Por ejemplo, el propio Mayer tiene... Aquí está. El Mayer Zaslovey Caruso Emotional Intelligence Test, el MSCEIT. ¿Ok? Que básicamente nos da un puntaje general basado en las cuatro ramas que explicamos hace un ratico. Entonces, claro, obviamente uno de los problemas que hemos tenido históricamente es que las pruebas de inteligencia emocional muchas veces trabajan con autorreporte y todos sabemos las dificultades psicométricas relacionadas a los autorreportes. En otras palabras, la gente no es buena describiendo sus propias experiencias de vida. Por ejemplo, este ejemplo que pone Mayer es buenísimo, ¿no? O sea, bueno, le pusimos a la gente el MSCIT y una escala de autorreporte. Y es decir, por ejemplo, ¿qué tan atento a las emociones de los otros crees que eres? ¿No? Entonces la persona, yo soy burdo de atento. Y obviamente lo que encontraron es que no existe ninguna correlación entre el puntaje de inteligencia emocional y cómo las personas se persiguen a sí mismas. Cabe destacar, lo mismo pasa con las pruebas de inteligencia. ¿Ok? Eh, como nos dice Mayer, la mayoría de los modelos mixtos, las escalas de modelos mixtos, además de utilizar el autorreporte, simplemente miden atributos basados en la investigación de la personalidad que no necesariamente estén relacionados con inteligencia emocional. El EQ, el Emotional Quotient Inventory de Barón es cabe destacar, Barón es un reportero, no es un psicólogo. Eh, bueno, por ejemplo, ¿qué predice la inteligencia emocional? En líneas generales, la inteligencia emocional eh, ha logrado predecir eh, desempeño en ciertas actividades sociales. Específicamente relaciones con los otros, trabajo en equipo, disposición, amabilidad, eh, iba a decir agreeableness, porque eso es un rasgo de personalidad. Em, Percepción social, autoestima, y creo que, ¿cuál es el otro? Em, y manejo, bueno, sí, y empatía. Empatía. Algunos aspectos interesantes que han encontrado, eh, eh, en líneas generales, la mayoría de las investigaciones han encontrado que la inteligencia emocional tiene una varianza única, sin embargo, comparte varianza con otras variables investigadas. Por esta razón, Mayer recomienda que se haga un proceso de validez incremental en los estudios de inteligencia emocional. O sea,
ir acumulando evidencia de validación para lograr diferenciar cuál es la varianza explicada de la inteligencia emocional, descartando o eliminando o controlando estadísticamente la, la varianza compartida. Por otro lado, se ha encontrado una cierta relación importante entre la inteligencia emocional y habilidad cognitiva y otros aspectos psicológicos como los rasgos de personalidad, ya lo habíamos hablado hasta ahora. Y finalmente se han encontrado diferencias importantes en la inteligencia emocional de los hombres y de las mujeres, aunque los efectos, o sea, no son muy distintos. Entonces, bueno, básicamente, básicamente eso es una introducción bien sencillita a lo que es la inteligencia emocional. Y para terminar, vamos a hablar rapidito, muy por encima, de un aspecto de la inteligencia social que es la inteligencia cultural. Habíamos dicho hasta ahora que la inteligencia interpersonal, fíjense, primero, fíjense que Gardner separa lo intra de lo inter, ¿no? Por eso es que la inteligencia intrapersonal de Gardner no es una inteligencia emocional en rigor, ni la interpersonal es una inteligencia social en rigor. Porque Gardner separa la capacidad de percibir las emociones en el otro de la capacidad de entender nuestros propios procesos emocionales o de nuestro mundo interno. La inteligencia cultural es un concepto relativamente reciente que se refiere a la facultad humana para reconocer diferencias en los sistemas culturales y adaptarse a esas diferencias. Ahora, esas adaptaciones pueden ser de tipo social, de tipo emocional o de tipo cognitivo. ¿Qué quiero decir con esto? Por ejemplo, se ha determinado en numerosas investigaciones que se han realizado respecto a la capacidad, las formas de pensamiento, las formas de razonamiento de distintas culturas, que las culturas asiáticas tienen la tendencia a tener un pensamiento más holístico, mientras que las culturas occidentales tienden a tener un pensamiento más analítico, racional. ¿Ok? ¿Qué quiere decir esto? Bueno, es muy sencillo. Por ejemplo, nosotros, para poner un ejemplo muy sencillo, en Europa y en la cultura occidental, se percibe esta idea típicamente de que usted pertenece a un dogma religioso específico. Si yo soy cristiano, soy cristiano. Si soy judío, soy judío. Si soy musulmán, soy musulmán. Si soy budista, que no es una religión, una filosofía de vida, pero whatever, la gente lo tiende a confundir, soy budista, ¿no? Mientras que la cultura oriental, por ejemplo, tiene una flexibilidad muy interesante. Por ejemplo, una persona japonesa puede ser shintoísta, budista y cristiana a la vez. Y no hay ninguna incompatibilidad allí. Eso se debe en gran medida a que el pensamiento oriental o lo de las culturas orientales es un pensamiento más holista, es decir, puede involucrar pensamiento lógico matemático sin lugar a dudas, pero también involucra un pensamiento más espiritual, un pensamiento más heurístico, involucra un pensamiento más orientado a ver la totalidad más que las partes. Hay un libro fenomenal que les recomiendo si están interesados en ver un ejemplo de esto que se llama El Buda en la máquina, ¿no? Es un tipo que es uno de los amos de la robótica en Japón. Y el tipo un día se sentó a escribir sobre cómo en la medida que él trabaja con robots, él está explorando el budismo. Por Dios, una cosa maravillosa, increíble. Traigo esto a colación por el hecho de que históricamente, o sea, las investigaciones han demostrado que los seres humanos cuando nos mudamos de un país a otro, cuando hay diferencias en los estilos de razonamiento, a los pocos meses nos adaptamos a los nuevos estilos de razonamiento. Es decir, eh,
hay una cierta flexibilidad cognitiva, si lo quieren ver en esos términos, ¿no? Entonces, si por ejemplo yo soy una persona rígida mentalmente o increíblemente lógico-matemática, si yo me voy a vivir de repente a un sitio donde hay una cultura mucho más mítico-religiosa, eh, directa o indirectamente voy a empezar a ver cambios en mi forma de pensar. Evolutivamente eso tiene una explicación. Naturalmente, nosotros tenemos una disposición a asumir actitudes y comportamientos de los sistemas sociales en los que nos desenvolvemos con el final de adaptarnos mejor a estos sistemas. Disculpen, tengo la garganta seca. Este, entonces, claro, fíjense cómo está dividido la inteligencia cultural. ¿Ok? Tenemos una dimensión metacognitiva, una dimensión cognitiva, una dimensión motivacional y una dimensión comportamental. Miren, miren lo siguiente. A nivel metacognitivo, los ítems son: soy consciente del conocimiento cultural que uso cuando interactúo con gente de distintos backgrounds culturales. Ajusto mi conocimiento cultural cuando interactúo con gente de una cultura que no me es familiar. Soy consciente del conocimiento cultural y aplico interacciones cross-culturales. Eh, Chequeo la asertividad de la precisión de mi conocimiento cultural cuando interactúo con gente de otras culturas. ¿Okay? Esto tiene que ver sobre la capacidad que tiene la persona para evaluar sus propias ideas respecto a otras culturas, ¿no? Por ejemplo, eh, supongamos, yo sé que, por lo que he leído y por las cosas que he consumido, yo sé que la cultura japonesa es una cultura que es muy aprensiva del contacto humano. O sea, esta cuestión de tocarle la mano a alguien o de sobar a alguien, eso no, 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 ¿no? Entonces, cuando me encuentro con un visitante de Japón, en vez de abrazarlo, sobarlo, como este, Chávez cuando abrazó, creo que fue el presidente o el emperador, ya no me acuerdo quién abrazó, que bueno, eso no causó un incidente internacional de milagro. Nosotros estamos conscientes de esto y verificamos. Decimos, oye, yo he escuchado que en tu cultura, cómo manejan ustedes el contacto físico, ¿no? Eh, o de alguna manera, o cuando vas a hacer algo, explicas qué es lo que vas a hacer. Bueno, tú sabes que aquí en mi cultura nosotros hacemos esto y esto. Este, ¿Tienes algún problema? ¿No? Eh, en líneas generales, una vez más, es el hecho de entender o de saber, es el nivel metacognitivo se refiere a ese vigilante que tienes encima de tus conocimientos y de tus actitudes hacia otras culturas, que es capaz de identificar eh, eh, posibles errores, posibles eh, sesgos y rectificarlos. A nivel cognitivo, bueno, tiene que ver principalmente con conocimiento. Tiene que ver, por ejemplo, con conocer los sistemas económicos y legales de otras culturas, conocer las reglas de otras culturas, conocer los valores culturales de otras culturas, conocer los sistemas de matrimonio de otras culturas, su artesanía y la expresión de comportamientos no verbales, ¿no? A nivel motivacional, disfruto interactuar con personas de otras culturas, estoy consciente de que puedo socializar con locales en una cultura que no me es familiar, estoy seguro que puedo lidiar con el estrés de adjudicarle a una cultura, de ajustarme a una cultura que es nueva a mí,
disfruto vivir en culturas que no me son familiares, soy consciente de que puedo acostumbrarme a las condiciones de compra en una cultura distinta. Esto tiene que ver con la disposición que tiene la gente a aproximarse a otros contextos culturales. Eh, este, yo, por ejemplo, tengo un ejemplo buenísimo de esto, ¿no? Mi mamá toda la vida, cada vez que ella va de vacaciones, ella es el tipo de gente que le encanta quedarse en un hotel, que la monten en un tour, que la lleven a conocer así los sitios grandes, que ir a los restaurantes finos. Yo, por el contrario, soy una persona que cuando me ha tocado viajar, a mí me encanta el primer día salir a caminar y dar una vuelta por toda la zona donde está el hotel, conocer la zona, montarme en transporte público, este, irme a las taguaras que están montadas en la calle, los restaurantes chiquitos, entrar, hablar con la gente, ver qué es lo que come, qué es lo que come la persona en el día a día, ¿no? Son distintas maneras de aproximarse a esto, ¿no? Eh, el- en este caso, en este caso, pues habría más motivación cultural de mi parte que de parte de mi querida madre. Y a nivel comportamental, bueno, cambio mi comportamiento verbal cuando me encuentro en una interacción cross-cultural que lo requiere. Uso pausas y silencios distintos para adaptarme a las situaciones cross-culturales. Varío la tasa, la cantidad, o sea, la cantidad de veces que hablo en situaciones culturales. Cambio mi comportamiento no verbal en situaciones culturales y altero mi expresión facial en situaciones cross-culturales. Entonces, como se pueden dar cuenta, en líneas generales, em, la, la, eh, la inteligencia cultural eh, tiene que ver eh, con, o sea, tiene que ver en líneas generales con un componente de awareness, de reconocimiento de la existencia de otras formas de vida, ¿no? Y de otros sistemas de vida, y tiene que ver con la flexibilidad cognitiva del sujeto para adaptarse a otros sistemas culturales. Obviamente, eso quiere decir que la inteligencia cultural predice, y en gran nivel, la adaptación cultural. Las personas que les toca emigrar, en la medida que tienen más inteligencia cultural, se adaptan más rápido a las nuevas culturas. Eh, Obviamente, esto es bien interesante. De todas las inteligencias, la inteligencia social y la inteligencia cultural son dos de las inteligencias más susceptibles a factores ambientales. Eh, vamos a ponerlo de la siguiente manera. Tenemos aproximadamente 15 años de investigación recopilando información sobre si los cursos y talleres de sensibilización ayudan a disminuir el racismo en culturas occidentales. Y la respuesta sistemáticamente es no. Las personas no cambian sus actitudes por hacer un cursito. Sin embargo, en la enorme mayoría de los casos, cuando se introducen personas de otras razas en espacios de socialización común, se nota, o sea, se observa un cambio en los comportamientos racistas. En otras palabras, la interacción con personas de otras razas ayuda a la persona a despejar eh, esas creencias irracionales que tiene hacia las personas de estas razas y a reconocer al otro como individuo. En ese sentido, la inteligencia tanto social como cultural tienen una relación muy cercana con fenómenos sociales como el prejuicio y cómo
los estereotipos, ¿no? Las personas con inteligencia social alta y con inteligencia cultural alta tienden a reconocer que las creencias que tienen respecto a las personas suelen ser, pero pueden reconocer cuando la creencia que tienen respecto a un individuo es producto de sus sesgos inconscientes y cuando es producto de, pues, de su experiencia directa con estas personas. En ese sentido, estas son personas que son capaces de reconocer y cuestionar los estereotipos sociales bajo los cuales operan. En líneas generales, la inteligencia cultural se relaciona con flexibilidad a nivel de socialización. Las personas que presentan más altos niveles de estas dos inteligencias suelen desempeñarse mejor en espacios sociales, suelen adaptarse más rápido a nuevas situaciones sociales, suelen reconocer cambios en los sistemas sociales y suelen adaptarse a esos, o sea, y pueden decidir o adaptarse a esos cambios o moverse a otros círculos sociales si consideran que esos cambios no son adecuados para ellos. Al mismo tiempo, las personas con alta inteligencia emocional, alta inteligencia social, reconocen el valor que le otorga la pertenencia a ciertos grupos, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Que una persona con alta inteligencia social es la que dice, ah, ok, si yo me relaciono con este tipo de personas, posiblemente la gente empezará a pensar esto de mí. Eh, entonces, bueno, nada, esa es una introducción muy rápida, muy somera, muy superficial a la inteligencia cultural, a este modelo psicométrico de inteligencia cultural. Bueno, suficiente información por el día de hoy, me parece. Entonces, bueno, nada, ya lo que nos queda nada más es hablar de la biología y de la creatividad. Y estamos listos, muchachones. Un abrazo para todos y que tengan feliz semana.